Si realmente les gusta, es apasionante. Si realmente les gusta. Y para gustarles tienen que leer, no hay otra forma. No hay otra forma. De acuerdo, nosotros, no sé si les he comentado, nosotros nos pagan por leer, nada más. Olvídense, nos pagan por leer, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Es leer. La diferencia entre un médico y otro es quién lee más. Puede ser superdotado, inteligente, lo que sea, no importa. Pero lo importante es quién le pone más esfuerzo. Ahí está la diferencia. Entre los médicos también somos muy discriminadores, demasiado discriminadores. Sí, somos fregadísimos. Si no tienes el conocimiento, el de arriba te pisa. Y lo peor que hemos pedido es la ética. No la ética, que es lo que siempre debemos mantener entre ustedes y nosotros. Pero es lo que no hacemos, lo menos que hacemos, ¿no? Que no sirve, este no sabe, que ya te dice, María, cuanto mejor es decir, abstenerse de emitir cualquier opinión, ¿no? Entonces, pero es interesante. Ahora vamos a ver esta parte de la anatomía, de la parte de la, ojalá podemos hablar hasta el final. La parte de gástrica, revisé, aparte de muchas presentaciones, un tratado que me gustó muy interesante sobre patología gástrica, son 2 tomos, y dije, a ver, voy a llevar, me parece que ellos deberían conocer esto. Y este tratado comienza por esto, ¿ya? Y es, por ejemplo, ustedes ven esta presentación y lo comparan con la presentación de la anterior, es totalmente diferente. No es la misma, ¿ya? Porque cada día hay que actualizar. Y yo dije, en cuanto a esto me gusta. ¿Qué les parece esto? A ver, vean. En la práctica esto es fundamental. A cada día vamos a comenzar. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ir a vamos a empezar esto, y navegamos Claudio, ¿no? ¿Qué te llama la atención acá? ¿Qué importancia puedes sacar de este gráfico? Aparte de que lo tienes que conocer por semiología, esto ya lo tienen que conocer. Yo sé dedicado, si ustedes van a la práctica y no saben semiología, mejor ni siquiera hagan semiología abdominal. La vesícula. Visión topográfica. Porque, por ejemplo, es importante la topografía abdominal en el caso de estómago. Cono transverso, ¿cómo llamamos? No sé de cono transverso, pero hay algo que le llama la atención del estómago. Exacto. Por ejemplo, en la práctica, ¿qué es lo primero que yo le digo al paciente? Señor, dice, estoy con dolor abdominal. Acuéstese, está con todo. Explíqueme con su dedo el lugar donde. ¿Quién te dice? ¿Aquí, doctor? ¿O aquí? Te ha dado el diagnóstico, te está diciendo el lugar. Pero si tú te estás diciendo el lugar y no sabes esto, ya te has perdido. Ya te has perdido. Muchas veces uno dice, pero doctor, me duele esta parte. Wow, y uno dice, no, mire, si el paciente tuviera, imagínense, un problema acá, de vaciamiento gástrico, un problema extendual, es lo que vamos a ver también ahora, los 2 motores que no permiten un vaciamiento gástrico adecuado. ¿Qué va a pasar con este fondo del estómago? Este es el fondo del estómago. Se va a distender. El paciente no va a sentir dolor en el hipocondrio izquierdo. El paciente dice acá, doctor, me duele acá, siento lindo, pero me duele hasta acá. Me dice, pero a ver, ¿qué órgano se proyecta ahí? Oye, pero si ahí está el estómago. Y si está obstruido la parte distal, el vaciamiento está alterado, obvio que se va a distender y el fondo se va a distender aún más. Entonces yo, por su topografía, ya debo ubicar el lugar donde está el estómago. Puede estar largo, los síntomas pueden estar relacionados con un poco izquierdo. Obviamente hay epigastrio donde siempre lo primero que nos dicen, pero no se confíen también, hay algo en mesogástrico, ¿no? Como la parte, pero de la mitad para arriba también el estómago. Entonces tengan mucho cuidado. Muchos problemas, muchos cólicos, por ejemplo, ustedes ven aquí, la vesícula biliar ya está aquí. Muchos cólicos comienzan aquí, o está aquí, o evolucionan por acá, y el dolor es epigástrico. Y usted está esperando encontrar un dolor en fósil acá derecha, vesícula acá. Oye, pero si todo comienza en epigástrico. Ahí se proyecta topográficamente. Hola, estoy en clases. Entonces la topografía abdominal es sumamente importante.
Eso tienen que saber. ¿Ya? Y aquí viene. Entonces, el estómago topográficamente se va a proyectar. De preferencia en epigastrio. Si es lo primero, el paciente te dice, sí, me duele acá, doctor, yo voy a empezar a hacer epigastrio porque ahí se proyecta topográficamente el estómago. Perfecto. Pero también hay algo en nuestro gastrio. Les repito, ¿cuántas veces hemos palpado aquí? Cuando este estómago está súper distendido, un estómago gastroparético, tenemos un estómago retencionista porque está reteniendo mucho líquido, se distiende hasta el mesogastrio. Y compromete este hipocondrio izquierdo. Cuando el problema está acá, el problema es de base. Entonces yo debo conocer topografía abdominal. Eso en el caso de estómago. Y ojo, en el resto también. En cada lugar. Pero en este caso quiero hacer un poquito de énfasis sobre eso, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito más adelante, te decía, para compartirles esto. ¿Qué les parece? Esto ustedes ya lo han visto. Vamos a ir recordando unas cositas, porque para que ustedes puedan entender. No van a entender lo que más adelante vamos a hablar. ¿Qué les parece ahí? Esta anatomía un poquito sobresaliente del estómago. Perfecto, presenta una estructura esofágica o cardias. Tenemos una curvatura menor, una curvatura mayor. ¿Qué les llama la atención en cuanto a las fibras, por ejemplo? La predisposición. Pero si ustedes se acuerdan, ¿no? Si ustedes se acuerdan, vamos doctorita. En el esófago, ¿cuántas capas había? ¿Cuántas fibras musculares? En la muscular, ¿cuántas capas? No te lees, quieres sacarte 10 puntos. 2. Pero miren la anatomía, yo digo que, vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, estamos tan hechos, tan perfecto, la cosa nos han hecho tan perfecto, que todo funciona de una manera bien cronológica, anatómicamente estamos hechos para funcionar así. Miren, dice el estómago, la función del estómago principalmente, ¿cuál es? Es decir, pollo, tiene que recibir toda la cantidad de alimento que va a llegar del esófago y tiene que recibirlo. Y para eso, porque vamos a ver que hasta 1.5 litros puede acumularse en el estómago. Pero mira cómo ha hecho la anatomía, ¿no? Entonces, si en el resto de las capas tenemos 2 capas, ¿ya? Acá tenemos 3. Tenemos una longitudinal, una circular, longitudinal que está más de base externa, la media seco, pero acá hay una capa más interna, que es la oblicua. Entonces acá tenemos 3 capas porque tiene que ver resistencia. Esto se va a distender. Imagina 1.5 litros de contenido es alto, ¿no? Pero nunca ha habido una ruptura, ¿no? De estómago, no hemos visto. ¿Pero por qué? Porque anatómicamente tienen esa estructura. Entonces acá es importante eso. Tenemos 3 fibras, longitudinales, circulares, oblicuas. El píldoro, bulbo duodenal, y vamos a ver qué importancia tiene esta partecita donde todos los días, no sé si el día y todos los días tenemos pacientes que vienen a la consulta o están hospitalizados y dicen, doctor, tiene un estómago retencionista y el problema es acá. Cáncer del bulbo duodenal, cáncer de la cabeza del páncreas, o sea, cáncer que te obstruye, o en antro o en bulbo. Por lo tanto, el estómago está mucho más distante. Sí. Pero bueno, vamos por ahí. Pero le vamos a hacer un cortecito de acá. Vamos a ver ahora la pared gástrica. ¿Qué les parece? Lo debo saber. Entonces acá digo, wow, entre la pared voy a ver de adentro hacia afuera. Tengo primero una mucosa. Y a la mucosa tengo 3 cosas fundamentales, ¿no? Esto yo debo saber porque si no yo no voy a saber, como vimos en el esófago, si el tumor invade toda la pared, solamente compromete mucosa muscular o la atraviesa. Debo saber esto, ¿no? Entonces decimos, tenemos una mucosa, y la mucosa tiene a su vez la muscular de la mucosa, y tiene además que le falta la lámina propia, 3 partes, ¿no? La mucosa en sí. Después tenemos la submucosa, después tenemos la muscular, después está la serosa. ¿Está bien? Entonces, las paredes, si les pregunto, ¿cuál es la pared, doctora? La pared del estómago se compone de estas capas, doctora. Dentro es mucosa, muscular y serosa. La muscular tiene esta diferencia, ¿no? Entonces, esta es la pared. Ojo, estamos recordando, ustedes eso ya lo saben. Vamos a ir. ¿Qué les parece ahora? Seguimos avanzando.
Ah, si yo digo, ¿cuál es la división? Ahora, anatómica del estómago, debo saber. ¿No? Cuando digo, wow, fondo, cuerpo, ancho. Fondo, cuerpo. Esta es la división anatómica ahora del estómago. Entonces tengo una curvatura menor, tengo una curvatura mayor, hay una incisura, decimos entre ya. Curvatura menor se llama la incisura angularis que divide el cuerpo y el ancho, ¿no? Y en la parte más alta tengo el píloro y el bulbo duodeno. Pues anatómicamente así está dispuesto. Pero también les van a muchas veces escuchar hablar en su pared anterior o en su pared posterior. Esta sería su pared posterior, esta es su pared anterior. Y dicen, en la pared posterior se divide una úlcera de Touch. Ah, tiene una pared posterior, pero tiene también una pared anterior. Hacia anterior, dicen los endoscopistas. O hacia posterior, dicen, ¿no? Hacia cara posterior, encuentra una ulcerada. O hacia cara anterior. O hacia curvatura menor, o hacia curvatura mayor. O en fondo, cuerpo o alto. Pues esto lo tenemos que saber de memoria, ¿no? Cuerpo o no cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a empezar a hacer estudios, por ejemplo. Tu paciente que tiene una obstrucción del vaciamiento gástrico, acá está. Yo quiero ver cómo está el vaciamiento gástrico. El estudio contrastado que lo voy a hacer se llama serio esófago gastroduodeno. Y se ve de esta manera. Hemos hecho la serie contrastada porque yo quiero ver si hay un vaciamiento gástrico normal o hay algo que impide el vaciamiento gástrico normal. Y el estudio que lo voy a solicitar es la serie esófago gastroduodeno. Es el estudio. Ya voy a ver qué. Fondo, cuerpo, ancho. Fondo, cuerpo, ancho. Perfecto. ¿Está bien? ¿Está todo claro? Vamos a recordar, porque ustedes ya lo saben, ciclos de anatomía. Pero vamos a ir profundizando de a poco, poco a poco. Vamos a ver. ¿Qué es para esto? Ahí tiene el estómago, con su curvatura mayor, menor, su antro. Primero, por ejemplo, puedo ordenar. Ah, pero mira, ¿qué es la siguiente? Esta es la relación con la pared abdominal, ¿no? Pero su cara posterior tiene una relación importantísima. ¿Con quién? Páncreas. Por eso que muchas veces cuando, por ejemplo, a nivel del páncreas, tenemos un quiste pancreático, una pancreatitis. ¿Qué hacemos? Una cisto-gastrostomía. Con el endoscopio entramos a través del estómago y logramos llegar a ese quiste. ¿Qué estamos haciendo? Una cisto-gastrostomía porque vamos a drenar el quiste pancreático, el pseudoquiste pancreático. Por esa relación casi directa que tiene con el páncreas. Entonces, una relación importante a esta, ¿no? Con el páncreas. Después el resto de los órganos ya los conocemos. Pero vamos a ver esta parte. El estómago es intraperitoneal, ojo, está dentro del peritoneo. Cuidado que les pregunten en el examen siguiente pregunta, ¿es retroperitoneal o es intraperitoneal? Es intraperitoneal. Los que son retroperitoneales, ¿cuáles son? Ya, perfecto. ¿Qué más? Páncreas, ¿qué más? Duodeno, es retroperitoneal, duodeno. El páncreas también, una parte del colon transverso. ¿Es o no es? ¿Qué dice? No, principalmente el páncreas, el riñón y la primera porción del colon. Esos son retroperitoneales. Estos son intraperitoneales. Pero la relación importante que muchas veces cuando hay pancreatitis, por ejemplo, dice hay proceso inflamatorio y hay extravasación del líquido pancreático, el líquido se acumula aquí, en la transcavidad del óseo, en ese espacio virtual que hay entre el estómago y el páncreas. Esa es la relación importante. Vamos a ver. ¿Por qué es importante este gráfico? ¿Qué les parece? Porque vamos a ver algo de hemorragia digestiva alta varicial. Cuando hay una hemorragia alta varicial, el problema del hígado se repercute en la vena porta. Todo el problema del hígado, porque la principal causa de cirrosis es el colon. La cirrosis ocasiona hipertensión por tal. Si usted coloca una obstrucción acá, ¿qué va a pasar con el resto de sus afluentes? Porque todos van a confluir y van a drenar a través de la vena porta.
¿Qué va a pasar con el, por ejemplo, con el hígado, con el vaso? Esplenomegalia. Pues hacen ecografía, un signo indirecto de hipertensión portal, esplenomegalia. Claro, es lógico, ¿no? Si uno de los afluentes principales de la vena porta son dos principales, ¿no? La vena esplénica y la vena mesentérica superior. La vena mesentérica inferior drena en la vena esplénica, no drena directamente en la vena porta. Ojo, cuidado, a veces hay de sangre que quieren fumar el pelo, ¿no? La vena mesentérica inferior afluente de la vena porta, no. Es de la vena esplénica. Los dos afluentes principales son la vena esplénica, el vaso, y la vena mesentérica superior, de la vena porta. Y obviamente aquí tenemos las venas gástricas izquierdas derechas, las gástricas izquierdas derechas, todas van a confluir y van a drenar hacia la vena porta. Pero cuando hay una obstrucción a nivel de la vena porta, hay una enfermedad que se llama cavernomatosis portal, es un coágulo que muchas veces impacta acá en la vena porta, un trombo. El problema no es en el hígado, el problema es en la vena porta. Tenemos hoy una pacientita de 15 años con cavernomatosis portal que ha hecho todas las complicaciones de la hipertensión portal y ha entrado por hemorragia digestiva variceal. Por problemas hematológicos ha hecho una trombosis de la vena porta y esa enfermedad se llama cavernomatosis portal. Entonces, esta paciente, ¿qué ha hecho? Varices esofagogástricas. Todas las venas esofágicas, porque inclusive hay conexión entre las venas esofágicas y las gástricas, porque te van a drenar y confluir también para ir a drenar a la vena porta. Cuando hay un problema de la vena, también se dilata, ocasiona varices esofágicos o esofagogástricas. Si hay una obstrucción acá, el que se percute, va a percutir también, ¿en quién? En el vaso. El vaso esplenomegalia. Y muchas veces, por ejemplo, como tal mesentérica inferior también drena acá, inclusive el paciente con hipertensión portal tiene hemorroides. ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes han visto los problemas vasculares en miembros inferiores? ¿Qué pasa cuando hay un trombo en la vena poplítea, digamos? ¿Qué va a pasar en el cesto de las venas? Una vena femoral, se va a obstruir un trombo, una trombosis venosa profunda, un coágulo ahí. Obstruye el retorno venoso. Se van a dilatar las venas. ¿Pero por qué? Porque el trabajo que la vena que está construida no está lográndose. Entonces, como no va a haber ahora un retorno venoso adecuado a nivel de las venas, ustedes saben que a las venas superficiales y a las venas profundas hay venas perforantes que se comunican, las profundas con las superficiales, porque las superficiales drenan hacia las profundas y las profundas son las que van encargadas del retorno venoso. Entonces, cuando hay una obstrucción del retorno venoso, a través de esas perforantes, esa sangre que no puede retornar se va a exteriorizar las venas superficiales. Y ustedes van a ver en las venas con varices. Entonces dicen, wow, esas se llaman asas sentinelas de Pratt. O sea, son venas dilatadas que no son normales. Ustedes comparan un lado con el otro, este no tiene varices y este tiene. El problema circulatorio no será profundo. Y si ustedes miden perímetro, este está más ancho y este está más delgadito. Entonces es una trombosis venosa profunda. Y lo están ustedes viendo a través de las varas superficiales y esas venitas que se ven, es por eso, porque claro, hay un mal retorno venoso. Es lo mismo acá. Ya es un trombo, un coágulo que construye y hace que todas las afluentes se dilaten. No se olviden que también una vena umbilical también, por eso ustedes ven las imágenes en araña cuando vemos, ¿no?, el examen físico, la cabeza de medusa, es por dilatación, porque todo ese afluente también, que tiene que llegar hacia la vena porta, va hacia la región periumbilical y estas venas se dilatan, signo de la cabeza de medusa. Entonces, esto, chicos, es importante. Vamos a ver un poquito cuando ya veamos de hígado, pero yo quiero que vayan viendo la importancia de que ustedes conozcan el drenaje venoso que tiene el estómago y la vena porta, ¿ya? Porque vamos a hablar de hemorragia digestiva alta variceal, ahí es donde nos interesa más. Bueno, estos son los 4 grupos linfáticos que tienen el cáncer gástrico. Es importante porque vamos a hablar de diseminación directa, diseminación linfática, diseminación hematógena del cáncer gástrico. Esos son los 4 grupos ganglionares. De todo esto, esta imagen me gusta. ¿Qué les parece de esta imagen? ¿Por qué será importante el flujo sanguíneo?
les preguntamos esto a los residentes, chicos, ni los residentes saben. Primero, para eso, a ver, todo, tenemos una macrocirculación y una microcirculación que va a llevar hasta la mucosa. ¿Ya? Una macro y una micro. Pero yo debo saber cómo es la macrocirculación. ¿Cómo llega la sangre hacia el estómago? Si nosotros revisamos anatomía, hay del tronco celíaco, este es el tronco celíaco, ¿no? Tronco celíaco. Se desprenden 3 ramas principales. ¿Cuáles son las 3 ramas principales? Ustedes saben por anatomía. Ajá. Gástrica izquierda, la gástrica izquierda, la esplénica, la arteria hepática. Esas son las 3 ramas principales del tronco celíaco. Eso nos han explicado por anatomía, ¿no? Ahora miren, la arteria gástrica izquierda, las ramas ascendentes y ramas descendentes, ¿no? Y esta arteria gástrica izquierda se va a unir a una rama de la arteria hepática, la arteria gástrica derecha, y estas van a llegar toda la curvatura menor. Ahora, cuando hay una úlcera, una lesión a nivel de curvatura menor o alto, el pronóstico no es bueno porque es de sangre, ¿Por qué? Porque hay un flujo, no solamente que el flujo, sino que la sangre llega a ese lugar con mayor presión, ¿ya? Porque está en directa relación con los troncos principales, no tanto los más distales, ¿no? Ahora, claro, la curvatura menor, si nosotros vemos, la arteria esplénica nos va a dar una arteria importante, la gástrico-fibroica izquierda. Al lado derecho tenemos la gástrico-fibroica derecha, pero la rama de la hepática, como así está llegado él, ahora él es todo. Pero ¿dónde se origina? En estas 3 ramas principales. Gracias a Dios no hemos tenido problemas, digamos, de infarto, como infartos de mesenterio, no hemos tenido patología isquémica vascular, no hemos tenido en el estómago, quizá por esta rica irrigación. ¿Ya? Pero ¿cuándo sufre el estómago? ¿Cuándo sufre el estómago? ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención? De ahora de la microcirculación. ¿En quiénes ustedes creen que la circulación o la perfusión de la mucosa del estómago está alterada? ¿En ustedes cómo estará? Ustedes están perfectos. Esas arterias, están limpiecitas, ¿no? Perfunden bien, están normoperfundidas, la mucosa normoperfundida, ¿no? Pero a mayor edad, mayor hipoperfusión. Eso tiene que ver la hipoperfusión muchas veces porque los pacientes de la tercera edad ya tienen patología gástrica porque no tienen un gasto cardíaco normal, ¿no? Porque tienen insuficiencia cardíaca, y otro porque las arterias de los pacientes de la tercera edad, ¿cómo son? Las arterias ya están aterosclerosas. Por eso que a los pacientes de la tercera edad se les debe hacer profilaxis, protección gástrica. ¿En quiénes más cree que está alterado? En pacientes que tienen patología cardíaca está. Por ejemplo, ustedes van a ver los pacientes que ingresan por cardiopatía en el hospital, cardiópatas, lo primero que va a hacer el cardiólogo, protección gástrica. Ustedes dicen, pero doctor, ¿por qué está haciendo protección gástrica? Porque tiene que haber una indicación para dar esa protección, ¿no? O ranitidina no me persuade, pero le hace protección gástrica al gastroenterólogo, el cardiólogo, le va a hacer. Por esa explicación, ¿ya? Otra cosa es un paciente que ya es cardiópata, que no tiene un gasto cardíaco normal, ¿no? Que puede estar del 30 al 35%, y otro puede ser que el paciente internado tenga insuficiencia cardíaca, ya que tenga signos de descompensación. ¿Qué pasará si ese paciente ya tiene signos de descompensación? Está en insuficiencia cardíaca, o sea, es una cardiopatía descompensada. ¿Qué pasará con esa mucosa? Ya está más hipoperfundida. Inclusive se dice que, por ejemplo, cuando hay un paciente sobrecargado, inclusive hay un edema intersticial. ¿Ya? Así como hay un edema, cuando ustedes escuchan en bronquios, dice un edema, asma cardíaca. Claro, porque los bronquios están sumamente edematizados por la insuficiencia cardíaca. Es un pasito previo a un edema de pulmón.
paciente cardiopatológico, si ya por la patología cardíaca la mucosa estaba hipoperfundida, ahora si el corazón además de eso está descompensado, está más hipoperfundido, ese paciente te va a hacer isquemia y puede sangrar, te puede hacer úlceras. Entonces esos pacientes, ojo, todos los pacientes, por ejemplo, chocados, ¿no? Que están chocados, es decir, por sepsis, por choque hemorrágico, hipovolémico, séptico, lo que sea, están chocados, están en shock. A esos pacientes les hacemos protección gástrica. Por ejemplo, ¿por qué le haríamos, doctora, si el paciente tiene una hemorragia digestiva? Por otra causa, no te digas vivo, va a ser un trauma. ¿Qué va a pasar con su organismo? ¿Qué va a pasar con el organismo de su paciente después de un accidente de trauma? Su paciente está sangrando, está hipovolémico, ¿no? Taquicárdico, hipotenso, todo, porque ha perdido volumen. ¿Y qué va a hacer su organismo? ¿Qué va a hacer el organismo de su paciente? ¿Qué cree que va a hacer? ¿Qué hace normalmente el organismo? Trata de compensar la pérdida. Va a redistribuir el flujo sanguíneo. Él va a llevar de lugares de donde no es imprescindible, pero va a proteger órganos nobles. Llevar al cerebro, corazón y riñón, va a proteger, va a redistribuir. De tal manera va a sacar de dónde? Piel. Por ejemplo, cuando ustedes dicen al paciente, mire, tiene una piel marmórea, ¿no ven? Tiene una piel violácea, marmórea, dice un signo, por ejemplo, de choque. ¿Por qué? Porque el organismo ha sacado, ¿no? Ha hecho vasoconstricción, ha sacado sangre de la piel y usted en un estado chocado, paciente ya totalmente hipoperfundido, va a y ese tipo de piel. Cuando vemos ese tipo de piel, este paciente probablemente se muera. Porque para que llegue a ese estado, digamos, compromiso circulatorio periférico, es porque realmente está muy mal. Pues lo mismo va a llevar del estómago, lo va a llevar de tos, por chicos, ojo. Por lo tanto, en pacientes con shock va a haber una hipoperfusión de la mucosa. Se dice, por ejemplo, que la mejor medida, lo que hace que haga una buena protección gástrica, lo que es fundamental para la protección gástrica es el flujo sanguíneo mucoso. El flujo sanguíneo mucoso va a estar alterado, ¿por qué? Por AINES, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí la presión prostaglandinas, vasoconstricción, isquemia. Entonces, la principal protección que tiene la mucosa gástrica es el adecuado flujo sanguíneo. Tiene que haber un adecuado flujo sanguíneo. Si no hay un adecuado flujo sanguíneo de la submucosa hacia la mucosa, ¿quién va a sufrir? La mucosa. Si no hay un adecuado flujo sanguíneo en los pacientes que edad, ¿qué va a pasar? No se va a revitalizar, no se va a renovar las células, o va a tardar demasiado tiempo. Eso pasa en pacientes de la tercera edad, ¿no? Demora mucho más tiempo que los jóvenes. Los jóvenes, ¿por qué no? Porque tienen un adecuado flujo sanguíneo, por lo tanto, revitalizan o reparan el tejido dañado con mayor rapidez. Entonces, el flujo sanguíneo es fundamental como mecanismo de protección de la mucosa gástrica. Es fundamental que tengamos un adecuado flujo sanguíneo. ¿Ya les van a preguntar eso? ¿Qué les parece? Normalmente existe una homeostasis, un equilibrio, ¿no? Entre factores defensivos y factores agresivos, en equilibrio. Pero hay algo que lo agrava, ¿no? Entre los factores agresivos, ¿quién, por ejemplo, lesiona más a la mucosa gástrica? El ácido. Dicen, ¿el ácido o la pepsina? El ácido. ¿No? Por eso, por ejemplo, con los IVPs, ¿qué hacemos? Suprimimos la producción de ácido. Y al suprimir, hemos dicho, la producción de ácido, ¿qué pasa? La inactivamos a la pepsina. Hemos dicho, la pepsina actúa en medio ácido. ¿Ya? Más un pH arriba de 3, 4, se inactiva. Entonces, ¿qué más daño hace? El ácido. Vamos a ver un poquito, cuando hablemos de fisiología de la secreción gástrica, vamos a hablar mucho más de células parientales, vamos a ver un poquito más a profundidad de esto de la pepsina, ¿ya? ¿A qué pH que se inactive, qué pH, por ejemplo, actúa mejor, se siente cómoda y hace mejor su función? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿quién daña más? El ácido, ¿no? Y eso todos los que alcohol, los AINES, la hipoxia de la mucosa. ¿Qué es lo que protege? La
producción de moco bicarbonato que la hacen hacer cosas de las glándulas, esa es renovación celular. Pero si se va a renovar gracias a un adecuado flujo sanguíneo, cualquier causa que altere el flujo sanguíneo normal de la mucosa gástrica va a dañar la mucosa gástrica, va a hacer que estos factores agresivos sean mucho más preponderantes y el daño de la mucosa sea mucho más intenso. ¿Ya? Pero también a nivel tisular tenemos, igual que en el esófago, ¿no ven? Una barrera preepitelial, epitelial y posepitelial. Acá tiene que ver con el moco y el bicarbonato, antes del epitelio. El epitelial tiene que ver especialmente con las células, con las uniones intercelulares que están estrechas, ¿no? Que permiten que haga fuga de iones o de hidrógeno. Hay unión intercelular bien estrecha. Esa es la barrera tisular epitelial. Ahora, la barrera postepitelial tiene que ver obviamente con el flujo sanguíneo y el bicarbonato sanguíneo que va a neutralizar el ácido. Bueno, ¿qué les parece esto? Estos van a comentar todos los días. Cuando ya hablemos de patología, yo solamente voy a colocar esto. Ya no les coloco cuál es el concepto, ¿no? El concepto ustedes lo tienen que saber, ¿no? Lo tienen que saber. Y tienen que saber la importancia. Por ejemplo, si tu paciente viene, doctor, y si consulta por esto, por ejemplo, es lo que vamos a ver ahora no es del tiempo. Doctor, tengo el estómago lleno, ¿no? Como mucho siento, tengo esa sensación de que como poco estoy lleno. Todo el tiempo estoy lleno. Entonces tenemos que hacer, además de que algo se me distiende después de comer, ¿no? Hasta a veces tengo vómito y he perdido el apetito. Estamos hablando de plenitud postprandial y saciedad precoz. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Si el paciente te dice, doctor, me hincha mucho, como un poquito, estoy hinchado todo el tiempo. Apenas como lo siento hincha del estómago, tengo ganas de vomitar, vómito. Estás hecho el diagnóstico. El problema es de vaciamiento. Tiene un vaciamiento gástrico alterado. Algo está haciendo que, señor, todo el tiempo está con plenitud postprandial. Después de comer siempre se siente muy lleno. Como poco estoy lleno, saciedad precoz. No, porque no como, prefiero no comer, dice, no pierdo el apetito, porque además porque como y lo vomito. Está dando lugar al problema. Saciedad precoz o plenitud postprandial. Y eso todo el tiempo siente distendido, ¿no? Y eso les relaciona, dice, he perdido el apetito, ya he enflaquecido, cáncer. Y esto es hecho el diagnóstico. Entonces los síntomas, chicos, son fundamentales, ¿no? Y si a esto le sumas más las dos preguntas que hemos dicho, este paciente, ¿qué te va a decir en cuanto a la tolerancia oral? ¿Cómo y lo vomito? Su tránsito está conservado, porque su problema es alto, no es bajo. ¿Has hecho el diagnóstico? El problema es aquí arriba, no es bajo. Siempre preguntan, ¿cómo se siente? ¿Se alimenta? No, doctor, lo devuelvo. ¿Y qué molestias más tiene? ¿Cómo estoy hinchado? Poco como siento hinchado, me siento mi estómago distendido. Realmente se lo molesta. Entre estómago y tubo. ¿Ya? ¿Pero le pasa esto? Sí. Este otro, ustedes tienen que saber qué es epigastralgia, qué es hematemesis. ¿No? O, por ejemplo, ayer comentamos con los compañeros, hoy se han hecho llamar la atención los dos médicos de emergencias. ¿Por qué? Resulta que el paciente tenía vómito, ¿ya? Y uno de esos vómitos tuvo contenido hemático, uno, en escasa cantidad. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Bueno, entonces dijeron, hemorragia digestiva, la haremos endoscopía. En laboratorio, en el hemograma completo, normal. La endoscopía, normal. ¿Y qué ha pasado? El paciente tenía una hernia inguinal estrangulada. Él tenía vómito por eso. ¿Y qué ha hecho? Solamente un desgazo de la mucosa gastroesofágica, un mayor Weiss, por el vómito.
Pero el problema de él no era pues la hemorragia, el problema era la hernia. Solo no lo han revisado. Eso. El examen físico es fundamental, chicos, fundamental. Pues esto lo tienen que conocer todo. Ya, no soy. No voy a leer todo porque es para ustedes. Ya, esto es para ustedes. Vean. No tiene sentido que yo lea y no, esto es para ustedes. Vamos a ver un poquito de histología, y en la histología conocemos esto. Aquí está toda la histología del tubo digestivo. Todos los cambios que vamos a encontrar, ustedes los van a ver acá. Pero en el estómago, fíjense qué cambio importante hay, lo que ustedes han dicho. Vamos a ver a nivel de la mucosa gástrica, la presencia de las glándulas gástricas. Esa es la primera. Por ejemplo, ¿cuántos tenemos dicho? En el estómago tenemos las glándulas que se encuentran en la submucosa, miren, las glándulas esofágicas. Estas glándulas producen moco y bicarbonato, además de factor de crecimiento epidérmico que permite la revitalización de la mucosa. Es fundamental. Glándulas no vamos a encontrar en el estómago. Glándulas, vamos a encontrar por ejemplo en el duodeno, las glándulas de Brune. Porque ¿qué pasa con estas glándulas de Brune? Pues producen moco y bicarbonato, principalmente producen. Dicen, pero ustedes, ¿por qué, doctor, en el duodeno hay glándulas? ¿Por qué producen bicarbonato? Sencillo, ¿por qué, doctor? Por las glándulas. ¿Por qué cree que justo en el duodeno tenemos glándulas de Brune? Y este produce bicarbonato, principalmente. Protección y mejor el tránsito para el intestino. A ver, ¿quién quiere ganarse un punto? ¿Por qué? Por lo de la vesícula biliar, con la tercera porción del duodeno. Nada. ¿Quién quiere ganarse? No, ¿quién quiere ganarse? Exacto. ¿Su nombre, doctor? Farfán, qué bien. Ya pues chicos, gánense puntos. Todas las enzimas que vienen de páncreas actúan en un medio alcalino, en un medio ácido sin activo. ¿Ya? Todas las enzimas pancreáticas. Por eso el páncreas produce bicarbonato. No se olviden que va a venir una marea ácida, o sea, del estómago va a salir ácido. Entonces nosotros tenemos que hacer neutralizar ese ácido, esa marea ácida. Y ya la hacemos gracias a la presencia de las glándulas duodenales, las glándulas de Brune, que producen bicarbonato que neutraliza el ácido. El jugo es mismo, jugo pancreático, tiene gran cantidad de bicarbonato, porque a ese nivel necesitamos un pH alcalino, vamos a ver un poco, porque ahí actúan y las enzimas son activas, si no se inactivan. Un medio acidocida. Pero miren, ¿cómo lo decimos solito lo hace todo? Lo tiene todo bien de directo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito más a profundidad. Bueno, cuando veamos ya las capas de la mucosa de esófago, entonces, esto es lo que vienen los patólogos, ¿no? Vienen desde la submucosa, mucosa, todo va a ver y van viendo las alteraciones histológicas que hay en la mucosa, en la submucosa, en la muscular. Ellos ven el tipo de células características, dicen, no, es maligno, es benigno, hay displasia, no hay displasia, eso nos va a indicar los patólogos. Así se ve en el lámina, ¿no? Ustedes han visto histología, ¿no ven? ¿Se acuerdan o no? Bueno, esto vamos a pasar un poco rapidito porque vamos a ver esto, chicos, cuando hablemos fisiología de la secreción gástrica, y vamos un poquito a hablar, porque yo necesito que entiendan cómo actúan los IBP, toman en la célula parental, a través de qué canales, eso un poquito vamos a profundizar ahí. ¿Qué les parece acá? Es todo lo que dijimos, ¿no? Es lo mismo, con los rojitos están algunas diferencias, acá la aurícula interna hemos dicho lo mismo, pero tenemos dos glándulas, ¿no? Las glándulas oxíticas que producen ácido, oxitoácido, o gástricas, que son el 80% de las glándulas del estómago son oxíticas, el 80%. Y producen sodio, ácido clorhídrico, como bicarbonato, ¿no? Pero las glándulas pilóricas, tenemos glándulas pilóricas también que están a ese nivel, pero son solamente el 20%. Pero a este nivel hay dos células principalmente, las células S y las células que producen gastrina, otras que producen somatostatina. Una que estimula la producción de ácido gástrico y otra que inhibe la producción de ácido gástrico. ¿Ya? O ácido clorhídrico. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Esto solamente, esto ya es para ustedes. Ahí está. Esta es la estructura de una glándula, ¿no? El istmo, tenemos el cuello, el fondo y la cantidad de células que tenemos en toda su pared, ¿no?
Ojo, miren, para que estas células produzcan estas sustancias, estas enzimas, ¿qué se quiere? Flujo sanguíneo. ¿Ve? De la submucosa tiene que llegar a la mucosa, porque las glándulas están en la mucosa. Tenemos un plexo medientérico de Meissner que está en la submucosa, que hace que estas glándulas produzcan jugo gástrico, secreten jugo gástrico, ¿no? Pero requiero adecuado flujo sanguíneo. Y estas células producen todo esto, ¿no? Por ejemplo, la célula principal produce pepsinógeno. Pero ¿dónde está la pepsina? No, se produce como pepsinógeno, ¿no? En presencia de ácidos se transforma en una enzima activa que es la pepsina. Pero se produce como pepsinógeno, ¿no? Pero en presencia de un pepsina. Pero además produce lipasa gástrica, que ya comienza un poquito la digestión, que tiene que ver con las grasas, ¿no? Tenemos la lipasa salivar, la lipasa gástrica, la lipasa pancreática, y hay diferentes enzimas que ya nos ayudan con la digestión, ¿no? Acá, por ejemplo, a nivel de la célula parental, si bien la célula parental produce principalmente ácido clorhídrico, pero produce factor intrínseco. ¿Qué pasaría si esta mucosa, por ejemplo, una atrofia de la mucosa gástrica? Toda la mucosa no hay, es esparcido. Una gastritis autoinmune, digamos, una atrofia de la mucosa gástrica. No va a haber factor intrínseco. ¿Y qué va a haber si no va a haber factor intrínseco? A nivel del ileum no se debe absorber vitamina B12. Si no se absorbe vitamina 12, el paciente va a tener una anemia perniciosa macrocíclica. ¿No? O sea, va a tener, mire cómo una alteración tisular repercute en el resto del organismo. Entonces yo debo saber qué hace cada célula, qué produce, ¿ya? Y cuando está dañada, ¿qué se daña? Aquí están las glándulas, hemos dicho los dos, 80-20%, y la diferencia principal está en las células D y las células G. Es la diferencia principal. Bueno, esto vamos a ver más adelante con un poquito más de profundidad, pero acá me interesa para que hablemos ahora, vamos a hablar un poquito de trastornos motores. ¿Qué pasa con la fisiología gástrica? Vamos a ver primero la parte motora, la actividad motora, lo que vamos a ver, y la parte segunda, la actividad secretoria, lo vamos a ver cuando hagamos patologías relacionadas con el ácido. Ahí vamos a ver la fisiología de la secreción gástrica, ahí vamos a ver el ácido clorhídrico de la célula. ¿Qué pasa con la parte motora? Todo está tan interrelacionado, ¿no? Miren, ¿cómo es interrelación del sistema nervioso autónomo? ¿Cómo el sistema nervioso autónomo, con sus dos funciones principales, el parasimpático y el simpático, más el sistema nervioso entérico, tiene que ver con la función digestiva, motora y digestiva, y secretora del estómago? Porque a nivel del sistema nervioso entérico tenemos dos plexos fundamentales, hemos dicho, ¿no? El plexo entérico de Auerbach, que está entre la capa circular y longitudinal, que se encarga del peristaltis. ¿Ya? En cambio, el plexo mucoso, que se encuentra en la submucosa y la capa circular interna, se encarga de la secreción de las glándulas. Secreción, motilidad. Secreción, motilidad. A nivel del músculo liso, tanto de las glándulas, de los vasos y del estómago. Vamos viendo un poquito más desarrollando. El estómago tiene dos tipos de dinámica, una extrínseca y una intrínseca. La extrínseca está dada por estos dos, el simpático, el parasimpático y el simpático, ¿no? El parasimpático tiene dos afluentes principales. Podemos el vago izquierdo o anterior y el vago derecho o posterior. Siempre decían anatomía, ¿les han dicho alguna vez cómo es la disposición de los vagos? Siempre hay un médico, decía el anatomista, nos decía a nosotros, ¿no? Decía, el vago izquierdo acá, eso es su mano izquierda, doctor. El lado izquierdo, el vago izquierdo, colóquese acá, es anterior, y el vago derecho, colóquese en la parte posterior, es posterior. El vago derecho es posterior, el izquierdo siempre es anterior. Bueno, para que nunca se olvide, doctor, así está el vago, ¿no? Tenemos un vago izquierdo anterior y el vago derecho es posterior. Pero esa es la innervación extrínseca del estómago, así está inervado. ¿Ya? Y obviamente la inervación simpática tiene que ver con los nervios simpáticos que originan en estos segmentos, ¿no? Torácico 6 y torácico 9, y a través del ganglio celíaco van a también llegar con la inervación simpática. Pero esta es la inervación extrínseca con sus neurotransmisores. Este es un neurotransmisor,
de la acetilcolina y de esta sabemos que es la noradrenalina. Eso ustedes lo saben por anatomía, ya lo saben. ¿Qué pasa acá? Pero a nivel de la inervación intrínseca del sistema nervioso entérico, también se llama, hemos dicho, cerebro entérico o segundo cerebro, dicen muchos, por la gran cantidad de neuronas que existen. Por ejemplo, ¿cuántas neuronas tiene el cerebro? ¿Quién me dice? Más de 100 millones. 100.000 millones de neuronas. ¿Ya? La médula espinal tiene 100 millones de neuronas, la médula espinal, ¿ya? Y el sistema nervioso entérico tiene entre 80.000 a 100 millones de neuronas. Pues esa es la cantidad de neuronas que tiene para hacer funcionar todo el aparato digestional. Y de acá quiero que vean dos cositas que me interesan. Si bien tenemos estas neuronas, ¿no? Aparentes, primarias, motoras, interneuronas, me interesan estas neuronas. Las neuronas motoras, porque estamos hablando de actividad motora, se dividen en dos, chicos. Unas que son excitatorias y otras que son inhibitorias. Esto es importante cuando hablemos un poquito ahorita de fisiología de la digestión gástrica, porque vamos a ver de la motilidad. ¿Qué pasa con las neuronas excitatorias? Estas neuronas excitatorias tienen sus neurotransmisores, que son las acetilcolina, ocasionan contracción, ¿ya? Contracción. Por eso son excitatorias. Se llama también secretomotoras. ¿Y su neurotransmisor cuál es? La acetilcolina y la sustancia P, más esta, ¿no? Pero las que más conocemos, acetilcolina y sustancia P. Ahora, en cambio, las neuronas inhibitorias también son vasomotoras, así también se las llama. Pero ¿cuál es su principal neurotransmisor? El óxido nítrico. Esto ocasiona relajación. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, cuando el estómago va a empezar a recibir la cantidad de alimento que está llegando del esófago, la primera función, la primera fase es la fase receptiva. ¿Ustedes creen que todo el estómago se va a distender? No, el que se distiende más es el fondo gástrico. ¿Y por qué se distiende el fondo gástrico? ¿A cuál vamos a inhibir? Estas son inhibitorias. Estas son excitatorias. Nosotros necesitamos que se relaje. Estas excitatorias que se llama vasoconstricción. Entonces, las que van a primar esa función, las inhibitorias, se va a producir mayor cantidad de óxido nítrico, se va a relajar, y al relajarse la pared del estómago, por lo tanto, pues se va a distender. ¿Ya? Entonces tiene que ver justo con el óxido nítrico. Por eso es importante esto. Ahora, esto es importante y les van a preguntar, siempre les preguntan de estas famosas células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal también se llaman células marcapaso. En el corazón, ustedes saben que tenemos el nodo sinusal, que ahí está la célula que marca el paso, arriba del corazón, el nodo sinusal, porque de ahí desprende la actividad eléctrica, ahí comienza la actividad eléctrica del corazón. ¿Cómo creen que se movería esa actividad eléctrica del estómago? Porque tiene que haber movimiento, tiene que haber peristaltismo, tiene que haber actividad eléctrica. Todo comienza en esto. Vamos a ver que hay una zona marcapaso en el estómago, y esa zona marcapaso está poblada por estas células intersticiales de Cajal. Claro, forman una red de neuronas ahí. ¿Ya? Cuando se estimula la mucosa gástrica, la señal que va a despolarizar las fibras musculares y va a hacer que se contraiga y haga peristaltismo, tiene que ver con estas células. Y este gráfico lo van a ver ustedes. Estas células intersticiales de Cajal están en la zona de marcapaso. La zona de marcapaso es como nodo sinusal, hemos dicho, o está entre el fondo y el cuerpo. Aquí está, la zona de marcapaso, la región de marcapaso. Esta región, merced a la presencia de estas células, provoca ondas de contracción. ¿Cada qué tiempo se contrae? 3 ciclos por minuto. Cada 3 ciclos se va a contraer, van por el pum, pum, pum.
¿no? Porque alguien tiene que dar actividad peristáltica. Y ese se encarga las células intersticiales de cargar. Ojo, si ustedes ven en el gráfico, ¿qué pasa con el fondo? ¿Hay actividad eléctrica o no? Si ustedes ven, son actividades continuas. Claro, que tiene que ver con el vaciamiento gástrico, con la trituración de todos los alimentos, tiene que ver más que todo el cuerpo y antro. El fondo es el recibe, es decir, pero quien tritura, quien va a triturar los alimentos, que va a hacer que estos también tengan un vaciamiento gástrico normal, tiene que ver con... Aquí vamos a encontrar actividad eléctrica. Esto se llama el electrogastrograma. Colocando estos electrodos, se ha podido identificar que en el corazón existe actividad eléctrica, y esa actividad eléctrica comienza en la zona del marcapaso, y las células que despolarizan se llaman células intersticiales de Carr. Así funciona la actividad peristáltica del estómago. Acá no tenemos el fondo, pero esto sí. Entonces esta actividad, tanto en sentido distal como en sentido circunferencial. Ojo, por lo tanto, el estómago va a poder cumplir sus funciones, ¿no? Entonces dice, genera ondas eléctricas, sí, en su mayoría dicen lentas pero espontáneas. Lleva un ciclo de 3 oscilaciones por minuto. Bueno. Antes ya un resumen de todo lo que dijimos, chicos, toda esa interacción que tiene que ver con todo este sistema para que tengamos una actividad motora normal. ¿Por qué es importante esto? Por esto. ¿Qué les parece? Doctor, Echen la miradita. antes de pasar, estábamos diciendo que la parte del fondo no va a haber actividad eléctrica, pero si está distendido, al tratar de luchar para volver a su estado normal, ¿va a ir con contracciones o va a haber actividad eléctrica de algún tipo? ¿O es simplemente... No, la función del fondo, y uno dice, ¿no? ¿Por qué el fondo tiene esa característica como que una jorobita? ¿No ves? Dice, ¿por qué? Por esa función que tiene de recepción. Claro, ¿cómo se vacía? Él no vacía, sino otros hacen su trabajo. El que hace su trabajo es el cuerpo y el antro. Ellos van a empezar a tener esa actividad. Y automáticamente se va a ir vaciando. Esto no tiene una función, actividad eléctrica sí. Y eso se ha demostrado, como decía el dibujito, ¿no? En esa parte del fondo no hay actividad eléctrica. Claro, es solamente recibe, se distiende. Pero quien va vaciando, evacuando y triturando es el cuerpo. Regresa su forma no por su actividad eléctrica, Eso. por la compensación que está dando el cuerpo. Sí, el otro está. ¿Ya? Eso es porque los electrodos nada más te lo están demostrando. ¿Qué les parece esto? Esto se llama fisiología. O sea, eso ya lo conocen. Miren, durante el periodo digestivo, lo vamos a dividir esta actividad peristáltica o motora del estómago en dos cosas. ¿Por qué es importante, por ejemplo, les digo esto? ¿Qué pasa cuando el estómago tiene una obstrucción o tiene una obstrucción de salida gástrica? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el intestino se obstruye por una hernia? ¿Qué pasa con el intestino? El peristaltismo siempre va a estar. Pero al principio y después, no voy a entrar en líquido, no va a encontrar nada. O sea, ese músculo liso también al principio siempre va a tratar de vencer un obstáculo, porque eso no es normal, pero al final hasta las fibras musculares lisas se distienden, ¿no? Ya no se puede, el músculo se relaja y no hay actividad peristáltica. El paciente entra en ilio. Durante el periodo digestivo tenemos dos actividades motoras. Durante el periodo digestivo yo necesito, no se olviden que una de las principales funciones del estómago es la digestión mecánica. A eso me voy. Todo lo que hemos hablado se resume a esa primera función, la digestión mecánica. La digestión química la vamos a ver cuando hablemos de jugo gástrico. Esa es la digestión química. ¿Qué pasa con el ácido clorhídrico? Ahí es la digestión química. Esa es la digestión mecánica. La digestión mecánica tiene dos periodos, el periodo digestivo y el periodo interdigestivo, después de la digestión. Durante el periodo digestivo tenemos dos movimientos, el peristaltismo, movimientos de peristaltismo o la peristaltis y movimientos de segmentación. Gracias a esa actividad motora que ustedes han visto desde la zona narca, va bajando a 3 ciclos por minuto, ese peristaltismo ¿qué hace? Mezcla los alimentos con el ácido.
Con la licuadora lo va mezclando. ¿No ve? Lo va mezclando, lo va triturando. Está haciendo digestión mecánica. Lo va mezclando con los ácidos porque los ácidos tienen que actuar. No es que los ácidos lleguen a la comida y los ácidos no, ¿en qué tiempo? Digeriría, ¿no? Pero se ayudan de esta digestión mecánica. Alguien los va deshaciendo. Llega, sube y baja. Y ahí empieza a hacer los ácidos. Pues esta principal función, el peristaltismo, tiene que ver con la mezcla de los alimentos con el ácido, y dos tiene que ver con la propulsión. Después va a propulsar, lo va a expulsar una vez que está digestivo. Claro, va a estar pero en forma de quimo, ya, ¿no? Cuando eso está como una sopita y lista para pasar a duodeno, ¿no? Pero esa actividad lo va a hacer, ¿no? Este momento. Pero ahí no solamente queda ahí. Pero tenemos otra función. Los movimientos de segmentación. Estos también van mezclando con los jugos digestivos. Durante la digestión mecánica, vamos a tener movimientos de segmentación y peristaltismo. Pasa el periodo digestivo, entramos en un periodo interdigestivo. Siempre sobra algo, siempre hay algo que no se ha digerido, que no se ha expulsado por algún problema o por el que el alimento era demasiado. Al final queda un residuo. ¿Quién entra en acción? El complejo motor migratorio interdigestivo. Ahora tenemos 3 movimientos peristálticos. A ver, el complejo motor migratorio interdigestivo. ¿Qué va a hacer? Durante estos periodos interdigestivos, él se encarga de limpiar todo el estómago del intestino, es decir, inclusive el sobrecrecimiento del intestino. Entonces, toda esa actividad nerviosa, muscular, se resume a estos 3 tipos de peristaltismo, de movimientos digestivos. Esto hace que la digestión mecánica se dé en el estómago. ¿Ya? No sé. Bueno, toda esta actividad motora gástrica se resume en 3 cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver la primera fase, la actividad reservorio, fase de la acción receptiva del fondo gástrico. No se olviden acá 1.5, son litros de contenido puede contener ese espacio, ¿no? Después viene la actividad de mezcla, después de molino o molino a entrar, después viene la parte expulsiva, ¿no? De vaciamiento interplanetario. Y es la cantidad, por ejemplo, esta cantidad de 2.4 ml por minuto sale. Y además, miren, dice 200 kilocalorías por minuto, por hora. No voy a profundizar mucho esto porque, chicos, hasta hay mecanismos, sustancias que disminuyen el vaciamiento gástrico, hay otros que aumentan el vaciamiento gástrico, porque todo está no podemos dar más de 5 ml, no. ¿Por qué? Tiene que llegar una cantidad de quimo o de contenido gástrico digerido hacia el duodeno. No puede llegar una cantidad demasiada. Por ejemplo, cuando los pacientes han sido sometidos a una antrectomía, les han operado el antro por un problema de cáncer gástrico, eso tiene un vaciamiento gástrico aumentado. Esos pacientes a veces tienen taquicardia cuando comen mucho, pasan mucho contenido hacia el duodeno, ellos empiezan a tener síntomas vasomotores, taquicardia, sudor, náuseas, vómitos. ¿Por qué? Porque tienen un vaciamiento mayor de lo habitual. El duodeno dice, no, tú me tienes que pasar a 2 a 4 ml por minuto. Tú me tienes que pasar solamente 200 kilocalorías por hora, no más. Entonces, cuando empieza en mayor cantidad, el duodeno le dice, no, ¿lo de qué? Por ejemplo, dice, cuando el vaciamiento gástrico está retardado, si el alimento tiene gran cantidad de proteínas, dice, ¿por qué, por ejemplo, el vaciamiento gástrico cuando el paciente tiene el contenido alimenticio en proteínas dura 3 horas, hasta 4 horas? Porque hay mecanismos neurohormonales que dicen que tiene que haber un vaciamiento gástrico lento. Tiene que acabar de digerirse todo lo que en cuanto a proteínas se refiere, y lo que me tiene que pasar tiene que ser en baja cantidad de proteínas y calorías. O sea, hay mecanismos de control, no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, todo esto se resume a esto, ¿no? Entonces, miren, cuando llega el alimento, la primera fase es la fase de relajación única. El fondo se relaja. Ustedes digan, ¿por qué es importante esto? Si este fondo no se relajaría, aumentaría la presión intragástrica, ¿sí o no? Claro, si no se relaja esto, la presión dentro del estómago aumenta y eso predispone a reflujo. Pero como este fondo se relaja, esa es la fase de
de relajación fúngica, no aumenta la presión intragástrica gracias a esa acción, a esa función que tiene el estómago. Por lo tanto, no hay ese flujo. Entonces, la primera fase se llama la fase de relajación fúngica, ¿ya? Sin incremento de la presión intragástrica. Después viene la siguiente actividad, o la contracción fúngica demasiado viene la parte del cuerpo de llenar y mezcla entrar, ¿no? Y el tercer recipiente es que tiene que ver con el vaciado. Pero si ustedes ven acá, tiene que haber una coordinación, te decía, antro, píloro, duodenal. O sea, todo está bien, de manera, hay un control además neurohormonal y químico de esto, no es tan sencillo. Porque lo que tiene que salir depende de 2.4 ml por minuto, no puede salir más, ¿no? Y esta cantidad de quimo que sale por minuto nos indica que el vaciamiento gástrico es eficaz a través del píloro. Y la digestión es normal. Cuando sale más de lo habitual, entonces el problema está en el gluten. Ahí vamos a tener muchos problemas de la digestión. Y ya dicen, no puede ser mucha grasa, tranquilo, esperar. Hay mucha grasa, porque incluso viene la segunda parte, él va a dar órdenes hormonales, nerviosos para que el páncreas se libere, la vesícula se libere, lleguen los jugos gástricos, jugos biliares, para que se conflicto. ¿Vale? Pero todo está bien coordinado, chicos, todo está bien coordinado. Vamos a... Quiero mostrarles este caso para... No vamos a entrar ya a patología de estómago, porque no va a dar tiempo de hacer para el próximo examen, no sé, creo. Pero vamos a ver este caso clínico en los 10 minutitos que tenemos para que ustedes les quede algo en la práctica, ¿ya? Acá vamos a ver este caso clínico. Este caso clínico, chicos, es el siguiente. Por ejemplo, es un caso que hemos tenido en nuestra base de prácticas. Un paciente de 15 años de edad, miren, el paciente de 15 años de edad, obesito. Entonces, por dos cosas importantes, ¿no? Ha tenido hematemesis, 2 oportunidades y además, vómitos, cuestiones de sangre, se llama hematemesis. Bueno, este paciente está internado con hemorragia digestiva. Joven de 15 años de edad, sin accidente patológico previo. Nada. Concéntrese un poquito y el examen físico es este. Todos los signos vitales, ¿cómo están? Normal. ¿Ya? Es importante, cuando sospechamos de hemorragia digestiva, su semiología abdominal es positivo, normativo, son los 4 cuadrantes, del proceso doloroso solo en el epigastrio, sin datos de digitación peritoneal, no es quirúrgico, y le hacen su tacto rectal. Siempre hemorragia digestiva, hematemesis, tacto rectal, ¿no? ¿Y el tacto rectal qué dice? En conclusión, dedo de guante explorador manchado con heces melénicas. Bueno, entonces concluye, si es melena, es hemorragia digestiva, como he dicho, ¿no? Melena, hemorragia digestiva. Bueno, así no viene nada, pero la melena es hemorragia digestiva. A este paciente le hacen estos laboratorios. ¿Qué les parece? Ese es el primer laboratorio. Yo tengo que corroborar si realmente hubo sangrado. Y por lo visto sí, porque tu paciente tiene una hemoglobina de 10.4. Tiene anemia. Entonces el paciente sí sangró. La melena era porque sangró. Después las plaquetas estaban bien, esto no bien. Vamos a este otro control. Tu perfil metabólico, la glucosa, creatinina, la proteína, todo ok, el electrolitos, todo normal. Perfecto. Solo anemia. Este es su control después. La anemia había mejorado, ¿no? Tenía un 11.8 de hemoglobina. Entonces, a este paciente ya le hicimos tratamiento, ¿no? ¿Y qué encontramos en la endoscopía? ¿Qué les parece? Que decía, tenía un estómago retencionista. Es decir, tenía un estómago dilatado con contenido inclusive alimenticio, o sea, dilatado. Se llama estómago retencionista. ¿Y por qué estaba reteniendo ese estómago? Para que no tenga un vaciamiento gástrico normal. Había una estenosis duodenal, péptica, por el ácido. ¿Por qué? Porque a ese nivel han encontrado una doble úlcera duodenal. Un joven de 15 años, doble úlcera duodenal. Y además había una gastritis erosiva de ano. Entonces, ¿cuál es el problema? El proceso inflamatorio también predispone a estenosis. Pero por suerte, esta es una estenosis benigna de duodeno. ¿Ya? Paciente joven, lo que vamos a hacer, tratamiento. En este caso, ¿qué creen que es la causa?
sabemos que tiene úlcera. Le hemos hecho infusión con omeprazol. Miren las úlceras. A este paciente, por la hemorragia, le hacemos infusión con omeprazol. Hemos dicho, vamos a utilizar 5 ampollas de 500 cc de solución fisiológica, le vamos a subir el pH, le vamos a inactivar la... Hicimos durante 5 días. Y esta es la endoscopia de control después de los 5 días. Solo había superficie grado A, había metaplasia senive, teatritis nodular, estenosis duodenal y las úlceras. Eso significa que la infusión surtió efecto, pero quedó una complicación. La estenosis duodenal. ¿Ya? Esto. Ahora yo quiero saber la causa. ¿Qué les parece? Helicobacter. Lo ideal es hacer tomar biopsia, pero por el sangrado está contraindicado. Con la hemorragia no está indicado. ¿Ya? Pero luego podría sangre, pero lo puede buscar en heces. Entonces, a este paciente se ve con tratamiento erradicador. Inclusive le han pedido tomografía. El doctor, no quiero pedirle tomografía. Ya, todavía la tomografía. La tomografía dice, entre los diagnósticos se dice, estenosis duodenal secundaria de proceso infecto infeccioso, inflamatorio, duodenitis. Este paciente por la edad hay que tratar de... 3 complicaciones tiene, ¿no? Los problemas, digamos, de úlceras. Uno, ¿cuáles son? Vamos a ver. Las úlceras duodenales tienen 3 complicaciones. Uno, que se estenose. 2, que perforen. Y 3, que sangren. ¿Ya? Se estenosa, estenosis, que se puede perforar y hacernos una peritonitis, o sangre, como en este caso, a sangrar. Aquí tienen doble complicación. Hemorragia y estenosis. En cambio, las úlceras gástricas tienen solamente 2 complicaciones. O sangran o se perforan. Por la ubicación, no se estenosis. ¿Ya? Entonces, vean cómo hay causas benignas de obstrucción del vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, la próxima vamos a ver un poco ya un poquito, cuando veamos trastornos motores del estómago, vamos a ver radiografías, tomografías, todo lo que tiene que ver con alteración del vaciamiento gástrico normal. Listo, chicos, no avanzaremos más porque ya están cansados.